Bendiciones, Dios te bendiga, bienvenido a mi canal de YouTube. Quiero invitarte a que te suscribas y que le dé a la campanita. Déjanos tu comentario porque Dios bendecirá tu vida. En este video queremos desarrollar la continuación de la serie Cómo escuchar la voz de Dios. Y para hoy quiero hablarte acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios. La voz de Dios en nuestras vidas es un recurso tan necesario que aún estando convaleciente, nos ayuda a desarrollar virtudes que nos libran de esa convalecencia, nos muestran más capacitados. Dios es tan poderoso que no se limita. Y yo quiero que para este tiempo rompas toda limitación en tu vida, escuchando la voz de Dios. Hay muchas personas que se encuentran en este tipo de situaciones. Personas convalecientes, personas que se han caído, se han rompido un pie, otros un brazo, y se sienten que no van a poder. Pero yo quiero darte esta palabra hoy a ti. En el libro de Reyes, la Biblia habla de un hombre que era un profeta de Dios, un profeta genuino, un hombre que tenía voz de Dios. Muchos de ustedes han escuchado hablar de él. A mí me encanta su historia. Él no se parece mucho a Moisés ni a Elías, pero este hombre tenía una característica que nos da luz a la importancia de oír la voz de Dios. Dice que él ya en su vejez aleluya, enfocó tanto en lo que era escuchar la voz de Dios, que en un momento había un rey llamado Jeroboam. Dice que Jeroboam mandó a su esposa y le dijo: disfrázate y ve donde el profeta, que una vez no profetizó. ¿Está bien? Donde el profeta Ahías. La mujer dice que ella, disfrazada, se dirigió a donde estaba el vidente. Pero ocurre lo siguiente: ella no se imaginaba que aquel hombre, aunque había perdido edad, aunque estaba viejo, aunque tal vez, gloria al Señor, no se hablaba mucho de él, este hombre todavía tenía el oído nuevo, todavía tenía la revelación nueva, todavía tenía la revelación fresca, todavía este vidente estaba catapultado en una intimidad tan profunda con Dios que todo lo que iba a ocurrir, Dios se lo revelaba. Es el nivel donde tú tienes que encerrarte con Dios, llegar a una profundidad tan maravillosa con Dios, que todo lo que vaya a pasar, respecto a ti o cualquier cosa, Dios tenga la confianza de hablarlo contigo. Cuando Dios te haya con confianza, tú vas a desarrollar una capacidad de escuchar la voz de Dios con toda afinidad. Entonces el hombre, profeta de Dios, el vidente, recibe la voz de Dios y le dice: la mujer de Jeroboam entrará disfrazada ante ti, queriendo que tú le digas lo que va a acontecer con su hijo, porque el hijo de ellos está enfermo. O sea, ellos tenían una necesidad, pero no podían ir donde el vidente, porque el vidente sabía que ellos estaban haciendo las cosas mal delante de Dios. Entonces, como no podía ir ella tal como era, se disfraza, buscando la forma de cómo poder engañar al vidente. Pero, aunque el vidente estaba ya ancianito, el vidente no lo engaña a nadie, porque él tenía la voz de Dios. Hay cosas que tú tienes que entender. Para que te salgan bien, tienes que aferrarte a escuchar la voz de Dios. Para que no te engañen, tienes que aferrarte a escuchar la voz de Dios. Muchas personas hoy no pueden definir cuándo una profecía viene de parte de Dios, porque tampoco tienen una relación con Dios. Entonces tú tienes que desarrollar una relación con Dios, acercándote a Él, buscando su presencia. Cuando la mujer iba entrando, el profeta ahí le dijo: entra, mujer de Jeroboam, te estoy esperando. Antes de llegar la mujer, llegó el profeta, llegó el vidente de Dios. Así también nos habla la historia de otro profeta, un hombre que tenía una profundidad en Dios, llamado Samuel. En un momento Saúl había perdido su asna y dice que Saúl estaba buscando el asna, y cuando estaba preguntando que se habían visto el asna, se encuentra con Samuel.
Samuel había estado en la intimidad con Dios y Dios le había dicho, te va a encontrar con tal hombre el cual será rey. Es decir, te va a encontrar con el rey. Oye, qué profundo. Lo que está hablando aquí era que cuando Samuel viera a Saúl, ya Samuel sabía que Saúl era el rey. Cuando llega Saúl preguntándole a Samuel, por si acaso ustedes han visto el asna, Samuel le dice, el asna está bien. O sea, Dios no solamente le revela que Saúl iba a ser rey, sino que también le revela que ya el asna fue encontrada. O sea, el hombre tenía un secreto con Dios profundo. Pastor, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra tener el oído de Dios abierto, tener esa estrechez con Dios, que Dios te pueda hablar? Mira bien, Dios, para hablarte a ti, tú necesitas buscarlo. La Biblia dice que el que temprano lo busca, temprano lo halla. Entonces, para tú buscar a Dios, no importa, escucha bien, Dios no hace acepción de personas. No importa que tú seas cojo, no importa que tú no seas el profeta del momento, no importa que tú no tengas, gloria al Señor, la característica que definen a un profeta. Dios va a poner esa característica. De hecho, cuando tú empiezas a dar los pasos de acercarte a Dios, Dios te va a ir transformando. Dios va a ir afinando tu oído y tú vas a ir desarrollando esa persona, ese hombre de Dios que Dios quiere en tu vida. Muchísimas cosas se pueden evitar cuando la voz de Dios esté en ti. Proyectos que tú quieres realizar que van a fracasar, si la voz de Dios está en tu vida, puedes evitarte esa pérdida. Puedes evitarte comprar un tiquete de avión con rumbo a cualquier país del mundo y perder ese vuelo. Porque cuando tú escuchas a Dios, Dios te va a dar el futuro. Dios te va a decir si esa dirección está en su agenda, si está, gloria a Dios, a punto de ocurrir una turbulencia y va a pasar cualquier tipo de caos en el vuelo. Entonces, escuchar a Dios te va a ayudar a ser exitoso en lo que hace. Como decía al principio, si tú tienes alguna convalecencia, recuerda, ahí eras ciego, pero nada te impide a ti buscar la voz de Dios. A veces tenemos muchas restricciones y es por cómo nos encontramos en el momento, por las cosas que se nos dificulta para poder tener un perfil de profeta. Pero el profeta no tiene que tener un perfil, gloria al Señor, conforme a lo que la gente quiera ver. El profeta lo que tiene que tener es voz de Dios. Tú puedes llegar a una silla de ruedas, pero si tú tienes voz de Dios, eres un profeta. Tú puedes llegar, gloria al Señor, sin brazo, pero si tú tienes la voz de Dios, eres un profeta. Entonces, si la voz de Dios está en tu vida, también vas a tener éxito. La Biblia habla, escucha bien, wow, esto está tremendo. Cuando, mire, es importante esto. La Biblia habla de alguien llamado Mefibosé. Mefibosé fue dejado caer, fue lisiado, se le partió una pierna y no podía caminar bien. Este hombre se encontraba en una situación muy tremenda. Pero dice la historia que Mefibosé fue llevado a Lodebar, tierra del olvido. Muchas personas se quedan en Lodebar, en tierra del olvido, pero es porque no buscan la presencia de Dios. Es porque no se refugian en Dios. Y hay cosas que Dios va a permitir que pase en tu vida para que nadie te ayude, para que tú tengas obligatoriamente que depender del cielo. Y eso quiere decir que cuando tu dependencia sea del cielo, entonces la voz de Dios será tu mejor aliada. Cuando la voz de Dios está contigo, camina contigo, entonces tú eres una bomba de tiempo en la tierra. Eres efectivo en todo lo que hagas. Si pones un negocio, te irá bien. Escucha bien, todo lo que tú haces te va a ir bien. En el ministerio te va a ir bien, porque Dios te está direccionando. Dios te está, gloria a Dios, garantizando que el paso que va a dar mañana estará seguro, porque escuchaste su voz. Entonces, amados hermanos que están ahí viendo este video, Dios quiere que tú aprendas a ser como Ahías, a escuchar la voz de Dios con anticipo.
No es que las cosas pasen, como decían, no, en una predicación. Hay gentes que luego que pasan los fenómenos, dicen, el Señor me está revelando esto, el Señor me está diciendo, eso no tiene nada de extraordinario porque ya eso está pasando. Es con anticipo, es decir, antes de que la mujer entrara, antes de que se diera a conocer quién ella era, ya el profeta Ahías sabía quién era esta mujer, sabía que era la esposa de Jeroboam. Dios quiere que tú tengas un encuentro con Dios para Dios anticiparte las cosas. El día no puede empezar sin que antes tú escuches la voz de Dios, sin que antes tú tengas una dirección con Dios. Entonces, muy importante para ti aprender esto. De mañana te buscaré, oh Dios. O sea, el salmista enseña en este salmo, cuando suelta esta palabra, que antes del rey ir a su palacio, buscaba el rostro de Dios. Antes del rey atender cualquier asignación, buscaba el rostro de Dios, buscaba la presencia de Dios. El Salmo 42 nos enseña cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Quiere decir que hay que tener una sed por tener un encuentro con Dios. No va a ocurrir nada por arte de magia. Las cosas van a ocurrir porque tienen que nacer en ti. Tú eres el interesado, tú eres el necesitado. Dios te va a acudir, Dios te va a ayudar, pero tiene que desarrollar en ti esa sed, esa hambre, esa costumbre, esforzándote cada mañana para tener un encuentro con Dios. Una de las cosas que te va a ayudar es orar de madrugada. ¿Cómo puedo orar de madrugada si yo no soy capaz de a las 6 de la mañana levantarme a orar? Si no tengo la capacidad de sacrificarme a esa hora, menos a las 3 de la mañana. No va a poder hacer cosas, gloria a Dios, que no estén a la magnitud de esa hambre de Dios. El hambre de Dios es lo que te impulsa a estar en el lugar correcto y a la hora correcta. La palabra de Dios enseña que cuando bajó la gloria de Dios en aquel lugar, en el campamento de Israel, dice que solamente Josué se quedó allí. Preste la atención a lo que le estoy hablando. Todos se fueron, pero Josué se quedó con Moisés. Moisés estaba bajo la gloria de Dios y Josué se estaba tirado en el piso. Por eso es que usted ve que Josué desarrolla un oído en Dios, una intimidad con Dios y se mantiene cerca de la vista de Dios. Cuando tú te esfuerzas para tener ese encuentro, a veces tú piensas que estás perdiendo sueño, que te estés esforzando y que nada está pasando. Tienes que seguirlo haciendo. Tienes que seguirlo haciendo. Te levantaste temprano, empezaste a orar, no sentiste nada, no te habló Dios, pero tienes que continuar. Continúa porque en cualquier momento Dios te va a empatar. Dios te va a dar una experiencia y tú dirás, wow, verdaderamente Dios habló a mi vida. Dios quiere que al igual que Ahías, usted tenga esa herramienta, la voz de Dios. Mira, es más importante que ser millonario. La voz de Dios es más importante que tú ser viral. La voz de Dios en tu vida es más importante que cualquier cosa. Cuando la voz de Dios está contigo, mira, nada, absolutamente nada puede hacer represalia contra ti. Cuando la voz de Dios está contigo, tú eres, wow, oye bien, tú eres casi omnisciente, profeta. Porque cuando la mujer entra al lugar donde está Ahías, ya ella sabía que ella venía. Pero solamente el rey Jeroboam sabía que esa era la esposa de él. Estaba disfrazada. Lo que quiere decir es que no había forma de cómo saber que era ella. Pero el profeta sí. Porque Dios le reveló con anticipo. Entonces, cuando Dios te revela con anticipo las cosas, tú puedes estar en Canadá y Dios decirte lo que está aconteciendo en República Dominicana. Cuando tú tienes esa dirección, entonces tú entras rápido al mundo espiritual. Buscate a Dios en la mañana.
luego entra buscando a Dios en la madrugada. Cuando empiezas buscando a Dios en oración, en lectura de la palabra, y ya está en esa intimidad, entonces va a despertarse en ti el oído espiritual. Una de las cosas muy importantes que usted y yo tenemos que empezar a analizar es que cada vez que Dios quiere llevarte a otro nivel, necesitas escuchar su voz. Hay videntes que siempre están con la misma profecía. Hay personas que no pueden pasar de una situación o de un tipo de nivel. ¿Cómo operar en los niveles de Dios? Mire bien, el profeta Ahías, aunque ya estaba en edad, estaba en un nivel superior, estaba en un nivel como en su primer momento. Por eso es que hay personas que a veces dicen, bueno, en tal tiempo Dios me revelaba porque yo buscaba, porque yo hacía esto, pero tú debes captar que cuando la voz de Dios viene a ti, tú no puedes perderla de vista. No importa la edad que tú tengas, si la voz de Dios llegó a ti, mantén la voz de Dios. O sea, lo importante no sería solamente cómo escuchar a Dios, sería cómo mantener la voz de Dios en tu vida. Cómo mantener la voz de Dios en tu vida. Para eso es importante aprender algo. Número 1, tiempo con Dios. Número 2, tiene que aprender, gloria a Dios, a que la inspiración de buscar a Dios va a nacer en ti cuando tú radique en rodearte de personas que sean influyentes en lo que Dios quiere darte. Si eres profeta, acércate a profeta. Si eres evangelista, acércate a evangelista. Y en esa misma dirección, mantente acercándote a Dios. Todas estas cosas son importantes para una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque te inspiran y luego de la inspiración, entonces tú desarrollas la búsqueda. En la búsqueda, gloria a Dios, tú empiezas escuchando a Dios con cosas simples. Sigue tratando de que Dios te siga hablando. Dale importancia a cosas pequeñas, entonces Dios te dará cosas grandes. Cuando yo empecé a tener mis primeras experiencias, hermano, yo lo que sentía era como un sonido pequeño que me retumbaba el oído y que tenía que ponerme la mano. Pero era la voz de Dios tratando de hablar conmigo, pero yo no conocía la voz de Dios. Y al no conocer la voz de Dios, sentía que algo me retumbaba el oído. Entonces, hay muchas personas que llegan a esa experiencia, pero se devuelven. Hay otros que logran escuchar la voz de Dios, pero luego que escuchan la voz de Dios, lo que hacen es lo siguiente. Es que ellos mismos la apagan. Cuando eso ocurre en tu vida, ni siquiera lo cuentes, mantente tranquilo, que el momento preciso va a llegar. El momento preciso llegará porque Dios te va a poner en un lugar que haya una necesidad de Él hablarte y de que tú hables de parte de Él. Ahías estaba ciego, por lo tanto Dios tenía que hablarle. Era un hombre de Dios, lo estaba buscando. Dios tenía un compromiso con ese vidente. Entonces Dios le habla y le dice lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? La necesidad que él tenía, no veía literalmente, pero Dios le habló. Dios te va a hablar a ti de acuerdo a la necesidad que Dios vea que haya en ti y que haya para usarte a ti. No va a ocurrir por arte de magia ni simplemente para figurear. La voz de Dios es un misterio que llega en el momento que tú entiendes el valor que es la voz de Dios. Si tú aprendes este principio, te vas a dar cuenta que Dios va a llegar a tu vida y se va a quedar. Porque si tú no vas a valorizar la voz de Dios, Dios no está interesado en hablarte. Ay, Padre, esto está fuerte. Tienes que valorizar la voz de Dios. Escucha bien, era un rey, y aunque era un rey que había fallado a Dios, tenía que ofrecerle al hombre de Dios. Pero aún así, él sabía que este hombre de Dios no había forma de cómo llegarle. Porque este hombre no iba a vender la voz de Dios. O sea, ya Ahías tenía la experiencia con Dios y tenía
un muro de protección. Ya el profeta, gloria a Dios, tenía una carrera realizada. Todo el mundo conocía el profeta ahí en esa época. Pero tú dirás ahora, pastor, ¿y quién me conoce a mí? A mí nadie me conoce. Por eso es que Dios te está poniendo a coger lucha. Tú sientes que es difícil, busca y busca, sacrifica y sacrifica y todavía no pasa nada, porque Dios tiene que primero revelarte el valor de la importancia de escuchar su voz, el valor de tener ese nivel en su vida. Porque si no, tú no vas a valorizar el que Dios te hable. Tú no vas a poner, mira, cuando Dios le habla a Samuel, ocurre algo aquí evidente. Dios le habla a Samuel y Samuel, gloria a Dios, no conoce la voz de Dios. Cuando Samuel va donde Elí le dice, dígame mi señor, usted me está llamando. Elí le dice, no, yo no te llamé. El muchacho va y se acuesta de nuevo, vuelve la voz de Dios a Samuel y Samuel vuelve donde Elí. Cuando Samuel vuelve donde Elí, Samuel ya está inquieto, pero Elí le dice, no, no soy yo que te estoy hablando. Vuelve, habla y acuéstate. Cuando a la tercera vez entonces, el muchacho que todavía no tiene discernimiento, todavía no sabe, tú te imaginas, tú un sueño, tú que estás durmiendo, vidente. Entonces te levantas la primera vez, te levantas y agarras y vas para donde el profeta, Elí, el sacerdote. Y él te dice, no, yo no te estoy llamando. Y tú te acuerdas, pero lo que tú estás escuchando es la voz de Elí. Era lo que estaba escuchando Samuel. ¿Por qué el profeta Samuel estaba escuchando la voz de Elí? Porque era lo que él conocía, la voz de Elí. Era Dios que le estaba hablando. Pero cuando Dios le hablaba, él escuchaba la voz de Elí. Dios mío, esto está muy fuerte. Lo que te quiero decir es que él tenía experiencia, gloria al Señor, con Elí. Tenía relación con Elí. Aunque él atendía la casa de Dios, todavía no había tenido una relación con Dios para conocer su voz. Entonces Dios lo pone a coger lucha, lo hace levantarse 3 veces. Ya está develado el sueño, evidente. Ya no tiene sueño. ¿Tú sabes lo que es eso? 3 veces levantate. Pero al final, a la número 3, el sacerdote Elí le dice, cuando tú veas que te vuelvan a llamar esa voz, dile, habla, mi señor, que tu siervo oye. Hay un misterio aquí. Hay un misterio. Entonces, el misterio que existe aquí es que Dios pone a Samuel a coger lucha para que aprenda el precio y el significado de lo que es escuchar la voz de Dios. De ahí para allá fue la única lección de Samuel. La única lección de Samuel para Samuel ser grande. Porque es que el valor que tú le das a la voz de Dios determina tu grandeza. Dios mío, Padre, profeta, tú te estás catapultando. O sea, no es las hazañas que la voz de Dios te ayuda a hacer. Es el valor que tú le das a la voz de Dios que te va a permitir tener las hazañas, que te va a permitir el éxito, que te va a permitir profetizar, que te va a permitir ver cosas extraordinarias, que te se abra los ojos espirituales en el mundo espiritual y que antes que la cosa pasen, tú la veas pasar. El mundo real va a ser un tráiler, que ya tú sabes lo que va a ocurrir. Es como cuando tú estás viendo una película, ¿verdad? Cuando tú estás viendo una película y ya viste el tráiler, ya tú sabes lo que viene. Entonces, Dios necesita ponerte a coger tu lucha, tu proceso en la búsqueda. O sea, hay personas que tienen un proceso antes de escuchar la voz de Dios, pero luego que Dios empieza a tratar contigo para que tú escuches su voz, hay otro proceso. Y en ese proceso es donde tú te sientes tan baleado porque Dios te pone a coger tu trote. Así como lo hizo con este hombre, igual fue, gloria a Dios, mira, con todo lo vidente, con todos los hombres de Dios. Dios tuvo que ponerlo a ser procesado. O sea, Dios tuvo que ponerlo a coger lucha antes de Dios revelarle su voz específicamente. Escuche bien. Entonces, Samuel de ahí para allá mantuvo un nivel de honra hacia Dios, un nivel elevado por encima de lo normal hacia Dios. Y todo lo que hacía él fue con éxito. Él entra como un servidor, un cuidador de la casa, pero termina como el sacerdote de la casa.
Hay mucha gente, como le decía ahorita, que hay veces que tienen convalecencia, otros son que no tienen, por ejemplo, ni un cargo en una iglesia, no son nadie en la vida. Y por ende, se sienten con limitación a la hora de acercarse a Dios y de poder sacrificarse para tener un encuentro con la voz de Dios. Sin embargo, si tú aprendes a tener una intimidad con Dios y escuchar su voz, tú puedes ser el hombre o la mujer más importante de la tierra o de ese lugar donde tú estés, o de esa iglesia o de ese ministerio, porque es la voz de Dios quien te va a posicionar en lo que Dios quiera que tú seas. Mayormente, gloria a Dios, la voz de Dios llega a la vida de alguien y la voz de Dios radicalmente te muda a otro nivel, a otra perspectiva, a otra persona. De tal manera, mira, yo he visto gente que Dios lo usa, que son profetas, y así como hemos estado hablando, tienen dificultades. Y no sé si a usted le pasa lo mismo, que tú no te das cuenta ni que cojo, tú no te fijas ni que le hace falta un brazo, porque es tan extraordinario lo que Dios está haciendo con ese individuo que tú estás impactado. O sea, Dios es como Mefibosé. Cuando David llama a Mefibosé a la casa de él, al palacio, lo siente en la mesa, y cuando lo siente en la mesa, lo que cubría la mesa cubría la falta de Mefibosé, cubría lo que hacía Mefibosé estar convaleciente. Lo que te quiero decir es que cuando llega la voz de Dios a tu vida, se encarga de cubrir tus faltas, Padre. En lo que tú eres inútil, Dios te hace útil. Y más de ahí, hay personas que se convierten y no saben ni de la Biblia, pero cuando la voz de Dios viene a ellos, oye, Dios lo hace unos locutores. ¿Por qué? Porque la voz de Dios te complementa. La voz de Dios es el complemento, no solo para los profetas, para cualquier persona, que ese es el problema. A veces pensamos que la voz de Dios simplemente es para un profeta, para un pastor, para un evangelista. No, para todo el mundo es la voz de Dios. Todo el que quiera lo puede tener. Ahora, el problema es que no todos están dispuestos a levantarse a 3 de la mañana, a leer mucho la Biblia, a pasar tiempo con Dios. Y de eso estamos hablando todo estos días. Una cosa lleva a la otra. Levántate temprano, busca a Dios antes de irte a trabajar y ve dando tus pasos, ejercita tus pasos poco a poco hasta que llegues a esos niveles. Levántate a tener un encuentro con Dios. Cuando te levantes a buscar al Señor y sienta que Dios te esté hablando, sienta una voz en tu oído, no la puedes reconocer, sigue ahí, no te muevas. Ya tú no eres Samuel, ya Samuel no es un niño, vamos a ponerlo así, ya está bastante grandecito. Desarrolla la experiencia que Dios te está dando para que tú mismo descubras que es Dios quien habla contigo. Hay veces que tú tienes una instrucción. Yo te puedo decir cómo escuchar específicamente la voz de Dios, pero hay cosas que tú la vas a desarrollar y es muy específico lo que tú desarrolles en la intimidad con Dios que lo que yo o cualquier otra persona te va a instruir. Ahora bien, lo que yo te estoy enseñando te va a ayudar. Lo que tú, incluso hasta lo que tú vas a leer te va a ayudar, pero lo efectivo es en el terreno. Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria y debes de empezar. Empieza hoy, no importa. Ay, nadie te conoce, no importa, sigue orando. Nadie te da importancia, sigue orando. Está cojo, vete con el batón a la iglesia, vete con el batón al lugar de encuentro, levántate a la 3, está enfermo, pero ora. Cualquier dificultad que esté atravesando, ora. En el nombre poderoso de Jesús, tiene que hacerlo. Desarrolla un hábito de oración para que entonces Dios pueda hacer cosas grandes contigo. Número 1, empiezas levantándote a las 6 de la mañana. Cuando desarrolle un hambre de oración, entonces
te levantas a las 3 de la mañana y luego que haga eso, vas a seguir elevándote en el Señor. La voz de Dios lo hará contigo. Shalom. Dios te bendiga, Dios te guarde.